Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos en el segundo encuentro de lo que es el curso regular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste. Este, bueno, en este caso en particular tenemos una charla justamente con el profesor Corrado Ruiz Pérez y con la profesora Nora Maciel. Em, Ellos nos van a hablar un poco y van a promover un poco el debate sobre los pactos internacionales de derechos humanos. Seguramente, bueno, ya de algo de eso comentó justamente Norberto ya en la primera clase, cuando hablaba de los instrumentos internacionales necesarios para garantizar un Estado de Derecho. Y bueno, estos dos pactos de los que va a hablar justamente Rudy, el profe Rudy, son básicos. Y también justamente Nora, que también es una profe que siempre nos acompaña en este espacio en particular desde hace muchos años, es una de las fundadoras también junto con Rudy de este espacio. Van a hablar de forma conjunta sobre estos pactos y su relación con el derecho a la protesta en particular. Así es que bueno, habilito la palabra. A Rudy creo que tengo entendido que sos el primero, así es que bueno. Bueno, buenas tardes. Un gustazo poder vernos las caras. Qué lindo eso. Qué lindo poder sentir esta sensación de poder reflexionar en forma mutua. Seguramente que iremos en este proceso de la clase y de todo el cursado, iremos reflexionando y aprendiendo mutuamente acerca de nuestros derechos y puntualmente en la tarde de hoy eh, estoy arrancando yo la clase no por orden de importancia, porque la doctora Nora Maciel es una prestigiosa jurista, librepensadora, filósofa, escritora, es decir que para mí realmente es un honor compartir la clase con ella. Simplemente arranco yo porque es más general el panorama que les voy a contar. Eh, Les había preparado simplemente una placa disparadora con algunos temas y pensé mostrarles nomás a manera de pizarrón y no como algo virtual para no perder este cara a cara tan lindo. Les muestro. Ustedes me dicen si logran ver. Sí, un poquito más atrás quizás. Eso, es que está como el... Ahí. Ahí, bueno. Si pueden ver arriba, está bueno que nos veamos las caras, qué lindo. Si pueden ver en el centro, hay precisamente una carita que está una palabra tan linda y tan central en nuestros derechos humanos. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había propuesto este juego de encontrar estas dos palabras, dignidad y personalidad, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos pactos? En esta plaquita ustedes podrán ver a su izquierda, digamos, con color naranja, algunas palabras como igualdad de derechos, libertad de expresión, justicia, intimidad, sufragio universal,
Eh, ese listadito con naranja son derechos civiles y políticos. Ahora vamos a ver que están consagrados tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Del otro lado del cuadrito podrán ver otros derechos que empiezan con educación, ciencia y cultura, trabajo y seguridad social, salud, maternidad y niñez, alimentación y vivienda. Este otro grupo de derechos humanos son los derechos económicos, sociales y culturales y que están en el pacto homónimo. Y abajo de la plaquita podrán ver que dice la palabra ambiente sano, ¿no es cierto? Que también es un derecho humano. Ahora vamos a ver dónde está consagrado y qué dice. Después Nicolás le va a pasar, hay un flyer con esta imagen, que la van a tener. Nuestros derechos humanos, la palabra misma lo dice. ¿De dónde surgen los derechos humanos? Solamente de la condición humana. Solamente por el hecho de ser humano tenemos estos derechos. ¿Qué quiere decir con esto? Que son los mismos derechos en cualquier lado del mundo, en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier país, en cualquier continente. ¿Cómo se imaginan tamaño consenso de la humanidad de tener que definir cuáles son nuestros derechos humanos porque son los mismos en cualquier lado? Imaginen la cantidad de culturas, etnias, religiones, ideas, ideologías, formas de ver la vida. Esta, digamos, es precisamente la explicación de por qué la humanidad tardó tanto en redactar derechos humanos. Eso no quiere decir que antes no existían, porque si decimos que los derechos humanos nacen de la sola condición humana, obviamente que siempre existieron. Simplemente que antes los derechos eran más lindos para las personas más poderosas y que lograban leyes que beneficiaban, digamos, ciertos grupos, y había otros derechos más feos, para poner una palabra muy fácil de entender, para otra gente que tenía menos poder. Entonces, a la humanidad le costó muchísimas luchas, muchísima sangre, muchísimas vidas perdidas, eh, para tomar conciencia de que todos somos miembros del mismo género humano. Y eso se empieza a tomar conciencia mucho más concretamente luego de las dos guerras mundiales, que fueron una vergüenza para la humanidad. La humanidad tocó fondo después de las dos guerras mundiales y se empieza a juntar primero en la Liga de las Naciones, luego Naciones Unidas, y se definen derechos para todos los seres humanos del planeta y se empieza a hablar de una familia humana. Fíjense qué linda palabra, familia humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos es del año 1948. El artículo 1 de esa declaración, que es poesía pura, la Declaración Universal de Derechos Humanos es imperdible. O sea, los tiento
a leer, es recontra cortita, tiene 30 artículos, son 2 páginas, es el camino al paraíso. El artículo 1 de la Declaración Universal dice que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y en derechos. Fíjense qué linda esta primera parte. Somos iguales en dignidad y en derechos, no somos iguales, todos somos distintos. La diversidad impresionante que hay en el mundo es precisamente la complejidad de poder definir nuestros derechos. Hay una frase hermosa de Eduardo Galeano que dice: lo más lindo que tiene el mundo es la cantidad de mundos que hay en el mundo. Esta superdiversidad de mundos que hay en el mundo le trajo a la humanidad siglos para poder definir nuestros derechos humanos, y la palabra clave para poder definir derechos para todo el mundo es la palabra dignidad, ¿no es cierto? Porque precisamente todos somos distintos, pero tenemos la misma dignidad de ser humanos, la misma dignidad. Entonces, en esta palabra hermosa se pudo empezar a escribir derechos que puedan regir en todo el mundo por igual. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la primera ley de derechos humanos que requirió el consenso de todas las culturas del mundo, hoy por hoy, la Declaración Universal fue ratificada por, digamos, todos los países de la Tierra, casi todos, los 195 países en este momento reconocidos. Es la Declaración de Derechos Humanos que tiene más ratificaciones en el mundo. La otra que tiene casi la misma cantidad es la Convención de los Derechos del Niño. Los pactos internacionales, que son más concretamente los temas de esta clase, se sancionaron para hacer efectivos los derechos que ya estaban consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estaban consagrados los derechos civiles y políticos. Por un lado, que habíamos visto recién el cuadrito, son los derechos de igualdad en derechos, libertad de expresión y todas las libertades, justicia, intimidad, sufragio universal. Y por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales, educación, trabajo, salud, vivienda, alimentación, maternidad, niñez. A ver, estos 2 pactos, fíjense cómo nuestros derechos humanos son el resultado de un montón de luchas y luchas no solamente de los estados, sino muchas veces es una lucha de nuestras culturas por sancionar estos derechos. Los 2 pactos se sancionaron en el año 1966. Entraron en vigor 10 años después, en el año 1976. 10 años después, nuestro país ratifica por ley del Congreso de la Nación la vigencia de estos pactos. Y hasta llegar al año 1994, que en nuestro país, tanto la Declaración Universal como estos 2 pactos, como otros 7 tratados y declaraciones de derechos humanos, forman parte de nuestra Constitución Nacional, es decir, se convirtieron en nuestra ley más importante y más fundamental.
Fíjense cómo esta conquista de nuestros derechos humanos hasta llegar, como al día de hoy, de estar consagrados en nuestra Constitución Nacional, requirieron un montón de tiempo, un montón de luchas, un montón de conflictos, un montón de guerras, y les voy a contar una pequeña anécdota, historia que tiene que ver con los derechos humanos, con nuestros derechos humanos, y tiene que ver con la cultura, la importancia de la cultura. Pudieron ver, y les muestro de nuevo, que cuando arrancan los derechos, en esta plaquita, cuando arrancan los derechos económicos, sociales y culturales, largamos con educación, ciencia y cultura. La cultura, digamos, del mundo y nuestra cultura en particular, ejercen una función fundamental y trascendental en la lucha de nuestros derechos y en la conquista de nuestros derechos. Le voy a contar una historia que tiene que ver con esa lucha de la cultura, en este caso, una lucha de la cultura rock internacional. Para los que somos un poquito más grandes, a ver, corría el año 1988 en nuestro país. En el año 1988 vino un grupo de rockeras y rockeros que fue el primer festival internacional del rock que se hizo a 40 años de la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue el festival más grande a nivel despliegue de artistas en función de la cantidad de ciudades de los puntos más alejados del planeta. Este festival fue a 19 ciudades de los confines de nuestro mundo, de África, de Asia, de Europa y de América. Participaron en este festival Tracy Chapman, Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel y Osundur. Acá de la Argentina estuvo Charly García, León Gieco. El objetivo de esta gira mundial era promocionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa época, en el año 1988, solamente un poquito más de la mitad del mundo había ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta gira mundial de rock, digamos, para promocionar los derechos humanos, organizada por Amnesty Internacional, se llamaba Derechos Humanos Ya. Después de esta gira hermosa que se hizo, que estuvo en nuestro país, más de 50 países ratificaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, fíjense cómo esta lucha de la cultura internacional, en este caso puntualmente de la cultura rock, logró que más de 50 países, es decir, dentro de más de 50 países, la gente del país hizo tanta presión, digamos, fue tan importante estos recitales de toma de conciencia de los derechos, que los gobiernos de turno, digamos, tuvieron que ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta historia, digamos, pinta, ¿no es cierto?, en forma elocuente cómo la cultura es un motor
sumamente importante en el sentido de la promoción y la conquista de los derechos humanos. Bueno, la segunda parte de esta anécdota es que para los que son más jóvenes va a ser bastante choqueante. En el año 1988, si bien nosotros habíamos recuperado la democracia en el año 1983, en el año 1988 la Argentina tuvo 2 intentos de golpe de Estado, en enero y en diciembre. Y este festival que se realizó tanto en el estadio de River Plate en la Argentina, y el festival quiso realizarse en el estadio de Santiago de Chile, lo cual no se pudo hacer porque en el año 1988 Chile todavía estaba con dictadura militar. Fíjense cómo tampoco fue casualidad que nuestro país fue pionero en la región en recuperar la democracia en el año 1983. Por ejemplo, Brasil y Uruguay recién recuperaron su democracia 2 años después, en 1985, y Chile y Paraguay recién recuperaron su democracia en el año 1989. Este festival de 1988 que estuvo en nuestro país tocó también en la ciudad de Mendoza. ¿Para qué? Para que toda la gente chilena pueda venir al recital. Y ese recital que se hizo en Mendoza también motorizó la vuelta de la democracia en nuestro hermano país de Chile. Vemos cómo la lucha de nuestras culturas son el motor en la conquista de los derechos. A ver, cerrando estas anécdotas, también les quiero contar que en la Argentina, por ejemplo, en el año 1982, un año antes de recuperar la democracia, se había hecho un festival de rock multitudinario que se llamó Bar Rock, donde estuvieron casi todos los artistas del ámbito local, y fue un recital muy importante de toma conciencia de nuestros derechos. Y ese mismo año, a fin de año, Charly García hizo el primer recital en que llenó un estadio. Fue el primer recital hecho en un estadio de fútbol, digamos, de habla hispana, que también, digamos, fue un recital antológico. Se lo recomiendo, está en YouTube. Charly García llega un poco contrariando el Falcon Verde. Él llega en un Cadillac rosa, típico de su estilo rebelde, y también ese recital fue un motor en cuanto a la rebelión juvenil, y fue vital para recuperar la democracia un año después. Bueno, esa anécdota me pareció buena contarles porque sirve para darnos cuenta de varias cosas. Primero, de la importancia de la cultura, y de sostener a la cultura. En segundo lugar, sirve para ver cómo es la cocina de nuestros derechos humanos, digamos. Los derechos humanos no son montañas, ni son cosas que están escritas. Sí, después, por supuesto, hay declaraciones que están escritas, pero en general, si hay algo que tenemos que saber, qué son nuestros derechos humanos, que son conquistas sociales, que surgen de luchas. Un poco este tema lo va a retomar Nora Maciel en su clase.
Bueno, siguiendo con el cuadrito que les mostré, habíamos dicho que tenemos la dignidad, ¿no es cierto?, en el centro. La dignidad quiere decir que todos debemos ser tratados con dignidad. ¿Qué quiere decir que todos debemos ser tratados con dignidad? Quiere decir que todos debemos ser tratados como lo que somos y elegimos ser. Vamos de nuevo, todos debemos ser tratados como somos y como elegimos ser, y debemos ser tratados conforme lo que decidimos hacer o no hacer. Un poco, hay un artículo de nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ya un artículo un poquito más moderno, el artículo 51. Esto tiene mucho que ver con todo con lo que sea violencia o violencia de género. El cuerpo humano es inviolable, es sagrado. De ninguna forma el cuerpo humano puede ser abordado sin el absoluto consentimiento de cada persona. Esta es una premisa, una norma básica que se complementa con una serie de artículos que tienen raigambre constitucional. Por ejemplo, el artículo 15 de nuestra Constitución dice que en nuestro país no hay esclavos, no existen lo que se llaman los trabajos forzados. O sea, la única forma laboral que tiene nuestro país están diseñados en las normas laborales. Eh, el, el ser humano, el cuerpo humano, no está en el comercio. Cualquier tipo de compraventa de personas es un crimen. Ese es un derecho civil básico y elemental. Esto hace a la igualdad de derechos, hace a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, a la libertad de reunión, de participación, de peticionar a las autoridades, de participar en la vida política. Todos estos derechos son civiles, que nacen de la dignidad humana. Vamos a pasar a este otro grupo de derechos que se llaman económicos, sociales y culturales. ¿Por qué se llaman económicos, sociales y culturales? Porque requieren un compromiso económico concreto del Estado. Puntualmente, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que el Estado debe garantizar con el máximo de sus recursos disponibles los derechos económicos, sociales y culturales. Porque estos derechos requieren una erogación económica y una política económica del Estado. Y es obligación del Estado garantizar la educación, la ciencia, la cultura, el trabajo, la salud, la maternidad, la niñez, la alimentación, la vivienda. Es decir, que el Estado argentino debe tener un programa económico concreto para garantizar una niñez digna. O sea, vamos al hueso. Eso está relacionado con el derecho alimentario que tenemos todos y en particular nuestras niñas y niños. Fíjense cómo nuestras niñas, niños y adolescentes son mayoría. Fíjense el dato este tan elocuente y concreto. Nuestras niñas y niños son mayoría, es decir, que si ellos votaran, pondrían presidente, gobernadores, legisladores, que a su vez ponen jueces, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente que nuestro Estado argentino tiene la obligación
de contar con los presupuestos necesarios para garantizarle a la maternidad y a la niñez un presupuesto importante para que esto funcione de la mejor forma, no solamente que es una obligación constitucional y legal, sino que hasta por una cuestión ética de decir, las niñas y niños son mayoría, o sea, tendrían que tener ese presupuesto absolutamente concreto y necesario para que sus necesidades estén absolutamente cubiertas. Cuando hablamos de educación, el artículo 13 puntualmente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que nuestro país debe garantizar la educación pública, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Y me interesa detenerme unos minutos en el contenido de la educación. Se habla mucho y se bastardea mucho sobre el contenido de la educación. Y fíjense cómo en el artículo 13 del pacto, que también toma el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, habla del contenido de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países del mundo y todas las culturas del mundo se han puesto de acuerdo en qué contenido básico debe tener la educación. Y precisamente el contenido dice que la educación debe, primero, fortalecer el respeto de la personalidad humana. Fíjense qué linda esta palabra, personalidad humana, porque la personalidad humana es algo única e irrepetible de cada persona. Si hablamos de esta igualdad de dignidad y derecho que hablábamos al comienzo, la igualdad no quiere decir que la ley piense que somos iguales, por el contrario, como les decía. Si hay algo que, digamos, la sociedad más igualitaria, lo que garantiza precisamente es la máxima expresión de lo diverso. En la expresión de la diversidad es que podemos notar que la personalidad de cada una y cada uno es única. Por eso, precisamente, el contenido necesario de la educación es fortalecer esa personalidad de cada una y uno. Ese es el contenido principal de la educación. Y en segundo lugar, dice el artículo 13, que es un consenso de todo el mundo, la educación debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades individuales, como por ejemplo la libertad de expresión, que es un tema específico que va a tocar Nora a continuación. O sea, vemos cómo la educación, el contenido de la educación, definido por todo el planeta, debe fortalecer el respeto a la personalidad humana, que eso tiene que ver con la dignidad única de cada persona. Entonces, hay que encaminar la educación en ese fortalecimiento de cada personalidad y fortalecer el respeto de los derechos humanos. Y también vemos cómo la educación es un poco la llave maestra que nos permite conocer el resto de los derechos. Fíjense cómo es difícil, digamos, advertir algo que no conocemos. Entonces, para poder ejercer nuestros derechos, el primer paso es la educación, conocer nuestros derechos. Volvemos a la historia que les conté. Imagínense esta cantidad de países que no conocían, el pueblo no conocía la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, ¿cómo
cómo ejercer esos derechos si no los conocemos. Bueno, también, por supuesto, los otros derechos sociales que están en el cuadrito, si vamos al trabajo y la seguridad social, salud, vivienda, obviamente que el Estado también debe tener un presupuesto muy importante para crear oportunidades de trabajos para todas las personas, crear un sistema de salud y tener un sistema de salud pública para todas las personas, y tener un programa de acceso a la vivienda para todas las personas. Así que bueno, eso es todo, y después de la clase de Nora Maciel vamos a habilitar un momento en que queremos escuchar la reflexión de cada uno y cada uno y evacuaremos las preguntas y charlaremos. Así que bueno, muchas gracias. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, Nora. Ah, bueno, porque mi PC decidió contra todos los pronósticos y los tiempos de crisis de esta época embromarse, así que estoy con el celular. Eh, bueno, ahí hay varios comentarios, no sé si quieren leer o lo hacemos al final de la clase, que fueron poniendo los alumnos mientras exponías. Lo hacemos al final de sus intervenciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí comenzamos el debate. Dale, perfecto. Bueno, en esta introducción que hizo el profesor Rudy Pérez, mencionó varios tratados de derechos humanos y cómo fue su recorrido desde el surgimiento de estos instrumentos internacionales hasta la actualidad. Le agradezco además a Rudy sus palabras generosas respecto de de, de mi condición como jurista y demás. En realidad soy abogada, me gusta mucho litigar y me gustan muchísimo los temas de derechos humanos y me he formado en esta cátedra. Fui alumna de esta cátedra y después me quedé colaborando con la cátedra. Una de las cuestiones con las que terminó el profesor Rudy fue la cuestión de la educación. Los derechos humanos se estudian, hay que conocerlos y hay que formarse en derechos humanos. No es una cuestión de natural aprendizaje. Hay que investigar, hay que aprenderlos al respecto. Así que en ese sentido celebro la existencia de este espacio, de esta cátedra, y festejo el número de cursantes que tiene hoy. Yo les quiero mencionar el derecho a la protesta, traerles un poco la historia de este derecho y también un caso puntual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado. Es decir, es un caso reciente, resuelto contra la República de Brasil. Los antecedentes del derecho a la protesta lo podemos encontrar en el reconocimiento del derecho de resistencia a la opresión, que surgió como un derecho natural e imprescindible en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. En sus orígenes, entonces, el derecho de resistencia a la opresión se reconocía como una forma de oponerse a los gobiernos o a los gobernantes que, lejos de procurar el bienestar de las personas que tenían bajo sus gobiernos,
profundizaban situaciones indignas o las perpetuaban. Roberto Gargarella, que es un constitucionalista argentino, que por el año fines de los 90 y el año 2000 se hizo muy conocido por defender justamente el derecho a resistir el derecho, como él lo llama, trae el debate del derecho de resistencia como el primer derecho. ¿Por qué el primer derecho? Porque depende de él, de esa exigencia, la vigencia de los demás derechos. Hoy el profesor Rudy contaba cómo la cultura fue un disparador para el conocimiento de los derechos, y la cultura es también un vehículo para instalar las protestas. Por eso se decía, por ejemplo, al final de la dictadura, que todos aquellos que hacían música de protesta podían volver al país. En realidad no hacían una música de protesta per se, sino que era simplemente una disidencia con el orden establecido. Pero como no se podía opinar diferente, era cualquier mínimo rasgo era considerado una situación de protesta. Pero la cultura también vehiculiza o es una muestra más del ejercicio del derecho de protesta. Roberto Gargarella, en ese libro, El derecho a resistir el derecho, después tiene otro posterior, que es del derecho de protesta, sostiene que los pueblos que se encuentran oprimidos se encuentran moralmente habilitados para resistir el orden instituido, es decir, para resistir lo que se considera legal hasta ese momento. Y da como ejemplos las luchas que tuvieron los pueblos en América a fines de los 90 para terminar con los gobiernos que los sostenían o los hundían en condiciones indignas. El de Fujimori en Perú, el de Aristide en Haití, el de Sánchez en Bolivia, el gobierno de la Rúa, que se fue por el ejercicio de las protestas, y luego pasaron 5 presidentes en una semana en Argentina. También el gobierno de Cuba en Paraguay, todos más o menos contemporáneos y en la misma época con los mismos sucesos y de la misma forma, es decir, con el ejercicio de la población de protestas y la ocupación de los espacios públicos, es decir, ¿qué sería la ocupación de los espacios públicos? La ocupación de calles, rutas, plazas, tomas de edificios públicos. Claramente, el ejercicio del derecho de protesta varió de cómo se dio, por ejemplo, la toma de la Bastilla en 1789, las decapitaciones y demás, a cómo se ejercita en la actualidad. A medida que los estados se fueron conformando mediante diferentes orientaciones, estados socialistas, totalitarios, estados liberales, por supuesto, el derecho de protesta ha tenido mayor o menor incidencia, mayor o menor desarrollo. Es decir, el derecho de protesta existió siempre, y existió siempre con ese reconocimiento, por lo menos desde 1789, como un derecho natural e imprescindible del ser humano, a manifestar una oposición contraria a los gobiernos. Pero claro, el debate en medio del desarrollo del derecho de protesta ha sido interminable, ríos de tinta con relación a cuándo son legítimos. Lo que sí es cierto es que en la actualidad el derecho de protesta queda reconocido en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 a través de el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, de asociación, de libre circulación,
y también en el 75, inciso 22, donde están todos los tratados de derechos humanos que fueron comentados por el profesor Rudy Pérez. Específicamente también en ese orden de reconocimiento de pactos internacionales teníamos todos aquellos que fueron surgidos en el seno de la Organización Americana, digamos de la OEA, y después aquellos que fueron surgidos en el seno de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, como los dos grandes órdenes internacionales de derechos humanos. Entonces les decía, está en el 14 y en el 75, inciso 22, a través de estos derechos que les estuve mencionando, no puntualmente o expresamente establecido como el derecho a la protesta. Esa, por ejemplo, sí es una variante y una evolución de lo que ha sido en sus inicios este primer derecho, como dice Gargarella, que es el derecho a resistir o el derecho de resistencia. Los poderes del Estado son responsables de proveer las garantías para que el ejercicio de los derechos se puedan hacer pacíficamente. Es decir, que los Estados deben garantizar que el ejercicio de las protestas se lleven adelante sin menoscabarlos, sin interferencias y sin ejercicio de una violencia armada. ¿Dónde están establecidas estas obligaciones de los Estados? Pues en los mismos tratados, cuando ponen en cabeza de los Estados firmantes la obligación de mantener la seguridad y la integridad de las personas. En la Corte Interamericana, que es la que evalúa si los Estados firmantes de América cumplen o no con los tratados de derechos humanos, resolvió contra Brasil un caso de Tavares Pereira. No sé si pueden poner el PowerPoint, Verónica. Es un caso muy interesante porque es un caso sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas. Y también es una herramienta, este caso, muy útil para determinar cuál es el rol de los Estados frente a las protestas sociales. Este es un caso que trata del año 2000. Yo les estuve contando hoy la sucesión de salidas de presidentes que hubo en América en el año 2000, que fue fines de los 90, la época del neoliberalismo fuerte, y cómo el ejercicio de protesta en los diferentes estados cambió la cuestión institucional dentro de los países. Bueno, este es un caso del año 2000, donde un grupo, la siguiente filmina, no, arriba está. Bien. Bueno, este es un caso donde 50 colectivos del MST, que es el movimiento de los Sin Tierra de Brasil, una organización fundada en el año 1984, que tiene un amplio recorrido en formación, educación, producción y comunicación, y con una fuerte incidencia política también en Brasil, se dirigían hacia Curitiba para realizar una protesta. Trabajadores rurales y su familia fueron interceptados por la policía militar, obligados a bajarse de los colectivos. El otro podés pasar si querés, obligados a bajarse de los colectivos y empezaron a ser requisados, tanto en sus pertenencias como en su físico, digamos, ¿no? En su persona. Las
los colectivos, los demás colectivos, al divisar que los compañeros estaban siendo requisados y maltratados, comienzan a bajarse de los colectivos y para dispersar, la policía militar dispara con armas de fuego. Ahí muere Tavares Pereira y resultan heridos 185 trabajadores rurales, incluidos mujeres y niños. El caso, lamentablemente, no tuvo la respuesta judicial, la investigación no llegó a ninguna conclusión respecto de los abusos o el uso indebido de la fuerza que hizo la policía militar, y no hubo tampoco indemnización para las familias y para la familia de Tavares y para los heridos, y llegaron a la Corte Interamericana. El Estado de Brasil, por supuesto, argumentó que no tenía, que no había existido un abuso ni un uso indebido de la fuerza, pero no pudo argumentar respecto de la necesidad de frenar a los colectivos y de iniciar la requisa. Estos entonces fueron algunas de las cuestiones resueltas por esta comisión, que ahora con relación al caso, vamos a mencionar el caso de Argentina y vamos a ver cómo casi calza perfectamente. ¿Qué le dijo la Corte Interamericana a Brasil? Que terminó diciendo, no había una cuestión de necesidad justificada. Ahí podés dejarlo, no había una cuestión de necesidad justificada, no había un marco legal para la actuación, y por otro lado no había proporcionalidad. Y que el Estado, en lugar de asegurar que se lleve a cabo la protesta social, y esa seguridad se tiene que dar en los actos preparatorios, es decir, el recorrido de estos 50 colectivos hasta la capital, como en el despliegue mismo de la protesta, y eso no se hizo claramente, el Estado de Brasil entonces violó una serie de artículos reconocidos en los tratados, especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el de la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, el derecho de circulación y de residencia, las garantías judiciales y la protección judicial. ¿Por qué estas dos últimas? Porque una vez que sucedió la represión, las personas no tuvieron ni dónde canalizar sus denuncias, ni un poder judicial receptivo, ni, por supuesto, ninguna medida que tienda a indemnizarlo de los daños. En función de todo esto, el Estado de Brasil fue condenado por violación esencialmente de todos los artículos que mencioné de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora vamos a hacer una breve comparación con con Argentina. La siguiente, Filmina, por favor. En el año pasado, en diciembre del 2023, una de las primeras acciones del gobierno fue sancionar el protocolo antipiquetes. En realidad es un protocolo de seguridad sobre las manifestaciones en espacios públicos, conocido también como protocolo antipiquete o protocolo Bullrich, que sostiene que para la intervención de las fuerzas policiales no se requiere previamente autorización judicial ni orden de juez, tampoco dentro de las otras cuestiones que tiene este protocolo, es que tiende a desalojar las manifestaciones en rutas, calles y espacios públicos, independientemente de que
las personas que quieran circular por esos lugares tengan otras vías de acceso. Esto ha sido una de las cuestiones o uno de los puntos más cuestionados de este protocolo. ¿Por qué? Porque ahí se ve la cuestión de la necesidad y la cuestión de la proporcionalidad, es decir, garantiza la intervención de las fuerzas de seguridad aun cuando no se haya producido hasta el momento ningún daño respecto a terceras personas. ¿Por qué? Y porque no se obstruye el paso de edificios públicos, no se obstruye la circulación porque hay otras vías de circulación alternativas, o porque, como en los casos que hemos visto de actuación de este protocolo, solo se cortaba un sector de una ruta o de una avenida y en el otro se podía circular. Sin embargo, la policía o las fuerzas de seguridad que han intervenido sistemáticamente han desalojado, corrido y, por supuesto, reprimido con el uso de la fuerza excesiva a los manifestantes. Y la otra cuestión es que instala el delito de flagrancia. Y el delito de flagrancia fue establecido en este protocolo con características distintas a los que se conoce como flagrancia, diciendo que todo aquel que esté en el espacio público manifestándose ya quedaba incurso en este delito y, por supuesto, podía ser identificado y perseguido. Y le da facultades a las fuerzas de seguridad para que filmen, tomen fotografías para después perseguir a los manifestantes. Esto básicamente es desalentar el uso de la protesta social, porque todo aquel que se manifieste tendrá una acción penal y un proceso penal al que tendrá que presentarse y responder. Y además quedan incursos en figuras penales graves, como por ejemplo las personas que participaron en la manifestación contra la ley Bases permanecieron detenidas casi un mes bajo acusaciones muy graves como terrorismo, por ejemplo. Los organismos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, de diversas comisiones de pactos, del seguimiento de los pactos, cuando tomaron conocimiento de este protocolo, enviaron cartas al gobierno de Argentina respecto de todos los artículos de los tratados internacionales que se estaban violando con la vigencia de este protocolo. Pero por supuesto no se dio marcha atrás, el protocolo está vigente y bueno, será, supongo, justamente el ejercicio del derecho de protesta lo que hará que en algún momento esto avance hacia el establecimiento de un protocolo por ley debatido en el Congreso y con participación de las organizaciones sociales. Bueno, en definitiva será el camino de la resistencia. ¿Podemos poner la otra filmina, por favor? Bueno, estas son lo que le conté, las observaciones que se le han hecho a ese protocolo. Otra de las cuestiones que establece el protocolo de Argentina es que sanciona a las organizaciones que lleven adelante las protestas con sanción económica. Bueno, esto también atenta contra los derechos reconocidos como el derecho de asociación, y justamente en el fallo Tavares Pereira que les mencionaba, la Corte Interamericana dedica todo un capítulo. No podemos analizar el fallo porque es larguísimo, pero el fallo lo tienen en el material para ser analizado, y para aquellos que están en la temática les va a resultar muy interesante leerlos para poder, aprender, como les dije, los derechos humanos se aprenden, y otra para ejercitar también la defensa en sus respectivos ámbitos, llegado el caso. ¿Seguimos? Bueno, estas son algunas de las imágenes, digamos, donde lo que muestran las imágenes son muy elocuentes, es que
la proporcionalidad, los tres elementos del derecho de protesta, ¿no? Hay que observar la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad. Acá brilla por su ausencia, ¿no? Acá solo lo que hay es abuso. Bueno, para finalizar, lo que me interesa que les quede claro, pasando en limpio esto es, el derecho de protesta como tal, ustedes no los van a encontrar en los pactos de derechos humanos, pero sí van a encontrar los derechos vinculados al derecho de protesta. Por eso se llama el primer derecho, porque ejercitando este derecho podemos exigir la recuperación de los demás derechos. ¿Cuáles? El de la libertad de expresión, el de reunión, el de asociación, el de libre circulación, por supuesto el derecho de integridad y todos los demás que puedan resultar afectados por esta protesta, por el ejercicio del derecho de protesta, como el derecho a la vida, por ejemplo, así como lo resolvió la Corte en el caso de Tavares Pereira. Y también les dejé dentro del material un capítulo que está muy bueno del libro de Gargarella, que el libro se llama El derecho de protesta, y en el capítulo 12 ustedes van a poder analizar cómo se da el ejercicio de este derecho a través de los distintos modelos, digamos, dentro del liberalismo, el liberalismo conservador, un liberalismo más amplio dentro del socialismo o dentro de gobiernos totalitarios. Y ahora sí me gustaría que tengamos un tiempo para el intercambio, que es lo más jugoso para el aprendizaje, el ida y vuelta. Si ponemos la siguiente. Bueno, como para abrirle los micrófonos a los alumnos que quieran participar y pensemos cuando hablamos, digamos, de participación democrática, si nosotros podemos pensar que la participación democrática es exclusivamente elegir gobernantes o ser elegido, o si la participación democrática incluye otras formas de acción directa, como por ejemplo el ejercicio de una protesta social. Entonces, en este ejercicio de la protesta social, ¿qué derechos estamos en realidad ejercitando? Sería esta primer cuestión para que la pensemos. Yo por ahí puedo como un poco romper el hielo, retomando un poco lo que planteó Juan Lescano mientras estaba charlando en el chat. Bueno, él decía justamente que las políticas de mano dura, generalmente aplicadas durante los gobiernos que implementan reformas estructurales en lo económico, lo político y lo social de gran retroceso, en pos de mejoras sustanciales de macro y microeconomía, estigmatizan a su vez lo social. Un segundito, porque es un poquito largo. Estigmatizan a su vez lo social, la protesta social y la movilización ciudadana en reclamo de los derechos vulnerados o en peligro de ser violados. Sumado a esto, un trabajo sistemático de los medios de comunicación hegemónicos de cada territorio, culpabilizando a la acción colectiva por la respuesta violenta de las fuerzas de choque de las fuerzas de seguridad con los manifestantes. Bueno, a mí, en relación con esto que plantea justamente Juan y que un poco estás planteando vos, Nora, creo que una de las cuestiones que son como un poco claves como para repensar y eventualmente debatir es qué entendemos por violencia, ¿no? Se me ocurre, digamos, porque por ahí eh,
hay ciertos tipos de violencia que, como bien de alguna manera lo plantea ahí Juan en ese mensaje, no son como muy visibilizadas y están como un poco naturalizadas. Otro tipo de violencia, ¿no? Que está en relación con esto que planteaba Norberto en la primera clase, en la clase inaugural, y que también lo manifestó Rudy cuando hablaba de los pactos, eh, está en relación con este principio básico, digamos, que muchas veces se viola, que es el de la no regresividad, que comentaba justamente Norberto. Y bueno, me quedé pensando en eso nomás, así que era eso. Sí, las violencias en realidad eh, tenemos generalmente, como empecé mencionando, cuando los pueblos son oprimidos porque las condiciones a las que están sometidos son indignos, es decir, no son acorde con su naturaleza de seres humanos, bueno, entonces ahí tenemos una violencia muy concreta y generalmente esa violencia se da por vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esa violencia que aparece en algunos casos como invisibilizada o naturalizada por un sistema político, económico que los oprime, luego resulta ser el disparador de las protestas sociales, donde uno va a... muchas veces los grupos que realizan protestas sociales es la única vía que encuentran para visibilizar un derecho vulnerado. Para los que viven en el Chaco deben saber que hace poco se hizo la Marcha del Hambre, los pueblos que salieron del impenetrable y marcharon hasta la capital para visibilizar su situación, la situación en la que se encuentran. Bueno, esa, por ejemplo, es el ejercicio de una protesta social. Es una marcha, se circula por las rutas, se establecen carpas en las plazas y es para visibilizar una situación violenta en el sentido de privación de derechos alimentarios. Juliana quería hacer un aporte, también había hecho una reflexión en el chat y por ahí lo puedo hacer esa de forma personal. Sí, por favor, Sí, sería bueno escucharlos. sí, no, en realidad lo primero que me pasó cuando leí las preguntas fue que la primera no la entendí, pero después lo relacioné en realidad con la transversalidad, por decirlo de una forma también, que tienen los derechos civiles, políticos y también los derechos económicos de los que se hablaron hoy, que se pueden de cierta manera, ay, yo lo había escrito, que en realidad tienen relación con el compromiso que asume el Estado para garantizar las condiciones para que se lleven a cabo las protestas o las huelgas y de cómo nos- y de cómo se ponen en juego en ese espacio en realidad. Sí, sí, está muy en relación con lo que planteaba justamente recién Nora. No sé por ahí si Juan, que leí yo tu mensaje, perdón, pero si por ahí si estás y querés comentar algo más o querés hacer alguna intervención, sería ideal. Nos encantaría escucharlas a todas y a todos. Queremos aprender de ustedes, de su perspectiva, de su mirada, de su experiencia. Todos tienen el Hola, micrófono abierto, todas. perdón. Hola. Bueno, en principio con la primera pregunta, ¿qué derechos se ejercen? Primero el de reunión, el de expresión, el de poder manifestar, digamos, una opción política o el de poder manifestar
en el desacuerdo con alguna violación, algún derecho, en este caso con la ley Bases en Argentina, pasó mucho con los derechos sociales y económicos, que bueno, nos vemos en empleo, en economía, en un montón de cosas un poco vulnerados. Que la democracia, digamos, esto que dices de cómo se cree que se fortalece la democracia, me parece que es con la gente en la calle, no es solamente votando cada 4 años o cada 2 años. En principio, porque uno vota con cierta esperanza de cambios o de continuar con ciertas políticas que les gustaron. Y después cuando vos ves al Estado que es como tu padre, como tu madre, digamos, y que te vulnera, bueno, no importa la cara que sea, por ahí uno trata de salir a la calle. Me pasó mucho con esto del protocolo, que yo siempre llevé a mi hijo a todos lados, o sea, lo educo mucho en eso, en salir, en no quedarse, y bueno, hoy yo por lo menos me veo un poco coartada, porque ya lo estamos llevando a un espacio de violencia, a un espacio en donde puede existir esa violencia, y ese poder de policía en el que se puso por ahí tan fuerte, es un poco con lo que me quedé pensando con la parte de Rudy, digamos, que es como, digamos, es como muy ideal el tema de los derechos humanos, cuando tendría que ser algo naturalizado, cuando todos deberíamos por ahí saber cuáles son nuestros derechos, conocer para poder saber cuándo los vulneran, y es como que siempre uno tiene que estar, viste, peleándola de alguna manera, ¿no? Y bueno, y con la última pregunta, perdón que me extendí un montón, con la retención de los alimentos, me parece que es un poco lo de, bueno, el derecho a que todos tengamos una dignidad, que todos podamos comer, es básico, digo, del ser humano. Para vivir uno necesita comer. Pero también es una cuestión de esto del Estado siendo parte de todas las cosas, porque comer no es solamente llenarse la panza, comer es poder estudiar bien, comer es poder desarrollarse de un montón de formas, en donde no nos afecta solamente a quienes tenemos el plato de comida todos los días o a quienes no lo tienen. O sea, es transversal a todo, porque hoy, por ejemplo, se está debatiendo esto de juzgar a los niños de 13 años, porque son niños, y eso también es por una falta de Estado y por una falta de dignidad al niño que es mucho más compleja que solamente comer. Así que bueno, no sé, fui un poco larga, pero bueno, más o menos eso con las preguntas. Está perfecto, está perfecta tu respuesta. Una de las cuestiones que mencionaste, digamos, en el ejercicio del derecho de protesta, es algo que señala la Corte Interamericana en el caso Tavares. Dice, el derecho de protesta está reconocido en el sistema interamericano. Sistema sería todos los pactos sancionados en nuestro continente, ¿no es cierto?, bajo el sistema de la Organización de los Estados Americanos. El derecho de protesta está reconocido porque es un elemento esencial para el fortalecimiento de las democracias. Es decir, sin pluralidad de voces y sin que estas voces se puedan poner en el escenario político y social mediante las vías que se encuentren, por ejemplo, mediante festivales con canciones de protesta, mediante actividades culturales, mediante el ejercicio directo de una protesta con un corte de calle, ruta, etcétera. Sin esta pluralidad de voces no hay fortalecimiento de democracia. Entonces, cuando se restringen estos derechos, se afectan las democracias. No solo se afectan las libertades individuales, sino que se afectan
los sistemas políticos que hasta ahora en todos los países del mundo es el que mejor resultados ha dado para poder vivir. Es decir, la democracia hasta ahora es la mejor forma de gobierno para poder vivir. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, ahí no sé, ¿queréis ir leyendo, Vero? Sí, de hecho, Juan Lescano justamente me avisa que no tiene micrófono y él lo que comentaba es que él lo que percibía, o sea, le interesaba particularmente recalcar es esto de que, bueno, la intervención en cuanto a la relación o a la aclaración que tenemos que se tiene que hacer, digamos, ante la organización de una movilización, de que la protesta y la movilización tiene que ser pacífica, como si la sola idea de protesta y movilización por naturaleza sea algo violento, digamos, cuando en realidad estamos ejerciendo un derecho. Y plantea esto porque se pasa justamente con las protestas de docentes y pasan, por ejemplo, eso con las marchas por la aparición con vida de Loa. Y generalmente en las movilizaciones de resistencia que se produzcan en contra del poder de turno, es decir, se aclara que se moviliza pacíficamente por la estigmatización mediática. Estigmatización mediática y del poder de turno, dice él. Y Darío Alderete también hace un comentario en el chat, así que le invito a Darío en todo caso, si quiere charlar o quiere comentarlo él, si está acá. Hola, buenas tardes a todos. Los saludo, me presento, soy Darío Alderete de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, del área de filosofía, licenciatura en filosofía. Así que aprovecho la oportunidad entonces para tomar la palabra, si me lo permiten. Bueno, con respecto justamente a lo que habían comentado los profesores, el equipo cátedra y los compañeros, de las preguntas que nos habían planteado, bueno, la que más foco me hizo en esta situación fue la de cuál es el rol de las protestas en la sociedad, ¿no? Yo pienso que esto es un espacio vital en donde se refleja una visibilidad genuina sobre la perspectiva social de un grupo en sí o de diversas perspectivas sociales que se presentan en un estado en donde es necesario ejercer nuestro derecho de protesta para reflejar, nuevamente, como mencioné antes, las diversas perspectivas de la sociedad y también reflejar nuestras inquietudes genuinas ante el Estado y el deber del Estado de garantizar de que esto sea un derecho no vulnerado y también escuchado de la forma justa y adecuada. También me gustaría retomar lo que había mencionado anteriormente el compañero, sobre que normalmente cuando se habla de protestas se tiende a hacer una asociación negativa de esta palabra, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que la perspectiva que se tiene sobre esto está tan tergiversada en la sociedad de que por ahí a muchos puede que les inquiete hablar de esto o que puede que les inquiete incluso el simple hecho de conocer el concepto de lo que es la protesta social y cómo debe ejercerse. Como bien mencionó antes la profe, es necesario que para hablar de derechos humanos también conozcamos sobre ellos y conocer sobre cómo podemos ejercerlo en la sociedad y la perspectiva que se le puede dar a esto. Gracias, Darío. Un gusto. Creo que es tan central esta cuestión del derecho de protesta y de cómo se instaló como un disvalor la protesta social, que no, o sea, el disvalor viene asociado con, en Argentina, por ejemplo, algunos términos como el de piqueteros. Prácticamente todas las protestas sociales pasaron a denominarse piquetes. A tal punto es así que desde el gobierno actual han instalado este protocolo como el protocolo antipiquetes. El piquete es algo muy específico
y fue adoptado como una forma de protesta social a fines de los 90, pero el 90% de nuestras protestas sociales ejercidas en el territorio de Argentina no responden a la modalidad de piquete. Y sin embargo, se ha instalado eso como un disvalor y se ha empezado a usar ese término para nombrar a las protestas sociales. Por eso es muy importante debatir sobre el ejercicio de este derecho y sobre el rol que cumplen en las democracias, porque, porque como dije, este no es un derecho nuevo, es un derecho que data de por lo menos la época de la Revolución Francesa. Entonces hay que, hay que instalarlo nuevamente en los ámbitos académicos y también en el conocimiento de la población en general. Disculpen que me meto otra vez. Estaba pensando que las rondas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo también es una protesta en un momento histórico en el que no se podían juntar más de 3 personas y ellas decidieron hacer una ronda y, por ejemplo, eso no tiene tanta mala prensa, por así decirlo, eh, como esto de los piquetes o el corte de calle o juntarse muchos en una plaza, sino que también, o sea, ellas no tuvieron problema, pero cuando aparece una bandera sindical o cuando aparece ciertos dirigentes sindicales, parece que todo se demoniza de una manera más fuerte. Y bueno, en otros momentos no pasó, entonces también parte de nuestra historia quizás nos está mostrando que lo de la protesta sigue muy vigente y que bueno, también, no sé, quizás transformarnos o conocer la historia para saber cómo se fue actuando en distintos momentos. Muy cierto. Bueno, perdón, Catalina Escarpa creo que estaba levantando la mano. Gracias, Ceci. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, muy bien. Sí, Perfecto. Algo que estaba pensando también, como en relación a la protesta en sí, que había dicho la profe, es el tema de la legitimidad en sí, de cómo antes de llevar a cabo la protesta, de si se tiene que llevar o no, de qué tanto se vulnera ese derecho o no. Siento que es algo que se discute mucho como en los medios, esto de decir, es necesario que, o hace falta, como darle esa, también a tener como ese consenso, no solamente tener un consenso de decir cuáles son los derechos que se están vulnerando, sino de decir, esta es. Creo que hasta las mismas personas que a veces acudimos a la calle es de pensar, ¿es esta la forma en la que realmente llegamos, digamos, al otro? En la forma en la que nos escuchamos. Creo que también en ese sentido la protesta en sí ha ido teniendo como este foco muy negativo. También por eso, como de decir, ay, como que es exagerado, qué protesta está bien, cuál está mal, cuáles son las que llaman la atención. O sea, también eso creo que eh, se ha ido también hasta desvirtuando en el sentido de hablar de piquete. Los primeros piqueteros, por lo menos de los conocimientos que tengo yo, han sido los despedidos, digamos, en los 90. Y creo que sí, esos estaban bien, pero lo que se generó después, como el MT, por ejemplo, son otros movimientos que ya tienen como una visión negativa, digamos. Entonces también es la legitimidad de la protesta en sí, es como que me ha quedado mucho cuando la profe lo ha dicho, porque es algo que se juega mucho más que nada en los medios de por qué acudimos como a ese medio en sí, y que coincidiendo con la compañera es también una forma de fortalecer la democracia, y como también lo he leído en el chat, es esta forma de responder, de que nosotros ciudadanos le digamos a los que están ejerciendo el poder, sí, esto está bien o no, esto no está bien, porque muchos no llegamos, digamos, a los espacios de diálogo para la representación. Entonces esa es la única manera que tenemos de acudir. Por eso creo que es una forma de fortalecer justamente la democracia. bueno, te quiero hacer, antes de darle la palabra a la compañera que levantó la mano, una acotación con relación a la legitimidad. La legitimidad del reclamo la dan los grupos afectados que se están manifestando, es decir, la legitimidad surge de ahí.
Luego está también cómo ese reclamo impacta en el resto de la sociedad. Algunos concitan adhesión y otros concitan rechazo, pero eso forma parte del ejercicio de una sociedad plural. Pero justamente viene de ahí, es decir, no se le puede decir a un grupo afectado, ustedes reclamen, pero reclamen por esta vía y no por esta, digamos. Esa decisión justamente la toma el grupo que siente sus derechos afectados, cualquiera sea la entidad de estos derechos. En el caso de las masivas manifestaciones del feminismo con relación al ejercicio del aborto, por ejemplo, del derecho al aborto y de otros derechos que instaló los grupos feministas, está claro que surgían de eso, el interés y la legitimidad surgían de esos grupos. Y después están los detalles de la legitimidad que son vistos desde las instituciones, es decir, las marchas nunca tienen que ser, o las protestas sociales nunca tienen que ser autorizadas. Se comunican, cuando son a través de organizaciones, se comunica la realización, pero nunca se pide autorización, ni se puede exigir la autorización para manifestarse. Esto también es, digamos, algo que está claramente establecido dentro de lo que fue el fallo de Tavares Pereira que les comentaba. Creo que Joana pidió la palabra. Sí, exactamente. Pero antes de Joana, ¿me das un minutito? Quería leer nomás algo que ya puso hace un rato Sebastián. Por Sebastián favor, sí, González. lo leemos. Un ratito nomás, ya. El ejercer derecho a la protesta es un recurso de manifestar que algo no anda bien, que algo no funciona en la comunicación del Estado garante y el estado de cosas y el estado de cosas que está sucediendo. La protesta es una forma que tenemos como sociedad para visibilizarnos. Por la protesta, el Estado recibe una retroalimentación que podríamos decir que evitaría ir a situaciones aún más crueles. Y ahora sí, Joana, te doy la palabra. ¿Se me escucha bien? Porque estoy medio congestionada, así que vamos viendo. Me Sí. quedé un toque reflexionando más que nada con esta cuestión de la protesta social y cómo se lo fue mediatizando, como dijeron los compañeros, esto de que es propio de los movimientos sociales o es propio de, porque lo dice tal sindicalista, y cómo lo fueron mostrando los diversos medios, que en realidad la protesta social es básicamente hacernos escuchar como pueblo y de ejercer un derecho tan básico como el de la expresión, porque un pueblo que se junta es para reclamar justamente algo que les parece injusto. Por ahí yo yo estoy en la Facultad de Humanidades, yo estudio profesorado en Historia, entonces un poco lo fui viendo a lo largo de nuestro trayecto nacional, pero también me quedé regulando de cómo fue mediatizado en la marcha, por ejemplo, el 23 de mayo por la defensa de la educación pública, donde mucho tiempo previo a la marcha, y también por parte de ciertos poderes, se dio esta visibilización como, no, porque tal movimiento lo dice, no, porque es en contra de tal gobierno, no, porque lo mediatizaron tanto, lo hicieron tan político, y que era algo tan sencillo después cuando vos estabas ahí, que era docentes, estudiantes, había movimientos también, pero porque decían, che, yo tengo mi hermana que está estudiando, yo tengo mis papás que pudieron terminar de estudiar de grande, eran literalmente gente contando cómo la educación pública les dio oportunidades y les sacó esta discriminación misma que hace la sociedad, decir, porque es hija de albañil no va a llegar a ningún lado. Parece tan ilógico y a la vez tan simple esta cuestión de decir, tengo la libertad y tengo el derecho a recibir una educación pública, a que sea digna, a tener una vida digna, y que se lo ha demonizado, justo dijeron los compañeros ahí, que no, o sea, no tiene que ser así, porque por ejemplo, con el poder que se le dio hoy por hoy a la policía, no permite una mayor libertad de expresión, es justamente la censura de ellos, cuando en realidad se está pidiendo cuestiones tan básicas como una vivienda digna, una vida digna, un trabajo digno, una educación, que son fundamentales.
Eso. Gracias, Joana. Gracias. Guillermo Galantini también había pedido la palabra, quería probar porque no estaba seguro si andaba su micrófono. Pero antes de Guillermo, me gustaría leer un mensaje de Susana, una intervención de Susana en el chat que dice justamente, o que plantea que considera que también se estaría vulnerando el derecho a transitar al estar cortando las rutas a los ciudadanos comunes, perjudicando la convivencia social. Me parece que la verdad que es una idea que recorre mucho, digamos, en nuestra sociedad, una idea que está muy instalada en nuestro sentido común y que, bueno, estaría bueno para debatirla. Y le doy, por el momento, le doy el lugar a Guillermo Galantini. ¿Puede ser? Bueno, después y después acoto algo. Sí, perfecto. Guillermo. Buenas tardes, no sé si se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha, Guillermo? Bueno, Sí. para todas y todos, estoy muy contento y complacido de participar en este espacio de la Cátedra Libre. Ahí está muy cortado, me parece. ¿Cómo? Sí, capaz tenés que acercarte más al micrófono o sacar el video. ¿Ahora se me escucha? Ahora perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien. Vale. Guillermo, para sacar el eco, si estás hablando por celular y por computadora, tenés que silenciar uno. Claro, ahí. Sí. A ver. Está complicado. No te preocupes que nos pasa a todos. Bueno, yo lo que quería hacer un aporte es porque justo una compañera se retiró porque tenía que ir a una clase y dijo que los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos era una utopía. No sé si sale el eco ahí y molesta. ¿Sí? ¿No? Bueno. Yo quería retomar eso en el sentido de que, si bien no es una utopía, hay ciertas contradicciones entre lo que es la formalidad de los derechos planteados en las declaraciones y en los pactos y la realidad de los que vivimos en el mundo de la vida, digamos, ¿no? Es decir, está claro que esos derechos los estados no lo vienen garantizando en los últimos 60 años, no vienen ejerciendo la tutela de garantizar esos derechos, porque claramente que el Estado de Derecho no es un Estado cualquiera, es el Estado burgués también. Y en ese Estado burgués hay algunos que sí, hay algunas minorías que tienen sus derechos cuando van al supermercado, cuando van a la farmacia, cuando van al juzgado. Bueno, tienen derechos. Sin embargo, hay una gran mayoría que cuando vamos a esos lugares no tenemos esos derechos, ni de la vivienda, ni de los accesos culturales, la recreación y el tiempo libre, ni siquiera a veces el derecho a la expresión, como se está hablando acá, ¿no? Entonces yo lo que quería era justamente hacer un aporte reflexivo en función de eso, no verlo como una utopía, pero sí que existen muchas contradicciones en la sociedad que vivimos, porque es una sociedad de clases y donde justamente algunos sí pueden tener acceso a los derechos y el Estado incluso les garantiza y les permite que se lleven las tierras, que se lleven nuestros recursos naturales, que aumenten sus riquezas, y otros que no llegamos a fin de mes, ¿no?
Entonces, bueno, era un poco eso lo que yo quería reflexionar a partir de lo que dijo esta compañera. Muchas gracias. Y espero mejorar después el eco. Gracias. Gracias, se te entendió perfectamente. Bueno, Vale. a mí me gustaría hacer una reflexión, después no sé si quiere decir Rudy algo, pero con relación a lo que dijo Guillermo y antes la compañera, sobre la que leyó Verónica, que hablaba de el conflicto entre los derechos de las personas que quieren circular y aquellas que se están manifestando. En el ejercicio de todos los derechos de cualquier persona, siempre van a haber conflictos con el ejercicio de otros derechos. Y acá el compañero que habló recién, Galantini, lo expresó muy bien. Algunos tienen garantizado el ejercicio de todos sus derechos, vivienda, educación, comer, etcétera, y otros no. Ahí hay contradicción con la vigencia de otros derechos. Y uno dirá, bueno, pero esa persona no le está perturbando a otros. Y esta persona que no encuentra la forma de canalizar el reclamo de sus derechos, sale y corta una ruta junto con otros que están en esa misma condición. Esa persona, si para aquellos que quieran profundizar esto, esas personas están en una situación que Gargarella llama alienación legal, es decir, pareciera que tienen todos los derechos reconocidos, acá viene la contradicción que dice Galantini, pero luego en la vida real, lo cierto es que el derecho no les asegura. Entonces, no es solo aquel que protesta y corta una ruta que entra en contradicción con los demás, sino que todos los seres humanos, en el ejercicio de los derechos, siempre vamos a tener alguna contradicción con las vigencias de otros derechos de los demás. Y esto es así porque responde un poco a la pluralidad de las sociedades y también por cómo los sistemas políticos responden más a determinados grupos, garantizándole a determinados grupos en detrimento de otros. Cuando se sanciona una ley que priva de indemnización a un trabajador, está fomentando que aquel que sea su empleador resulte más beneficiado en el ejercicio de los derechos. ¿Se entiende lo que digo? Muy claro, Nora, gracias. Rudy, no sé si querés hacer algún aporte. De todas maneras, tenemos también otros comentarios en el chat, pero no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Vamos a tratar de darle la palabra a la máxima cantidad de gente que quiera hablar y después, si queda tiempo, yo hago una reflexión. No sé, Soledad, Samsung, SM, Lilia, si quieren por ahí tomar la palabra ustedes y bueno, y darnos a conocer su voz. Hola, hola Vero, soy Soledad Vera. Pensaba, ¿no? ¿Qué sucede cuando al protestar en diciembre la respuesta inmediata fue un protocolo represivo? Y después de enero, con el 24 de enero, nuevamente protestas para reclamar los derechos que iban a ser perjudicados por el proyecto de ley. Nuevamente la respuesta fue la represión. Y después ya, ahora la última marcha fue racia y un fiscal de la nación por una denuncia de un medio hegemónico oficialista. Lo que se toma de una denuncia a un medio de comunicación se transforma en racia, detención, y hasta hoy día están 5 personas detenidas, privadas de su libertad por protestar. Entonces la respuesta del Estado democrático, hasta ahora es democrático, porque votamos, pero
¿cómo continuar con esta contradicción si estamos entendiendo que los derechos humanos son para que todos accedamos a la igualdad? ¿Qué sucede en estas situaciones? Muy bien lo explicó el compañero anterior, pero ¿es la respuesta que tiene que tener un Estado el ejercicio de la violencia institucional a través de la represión del ejercicio de la fuerza policial siempre en la protesta? No. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estudios hay a nivel global que modifica eso? Siempre es la represión para disciplinarnos. Digo, ¿no? Es lo que me surge. Y además, pensando en la respuesta que nos dio al inicio la charla Rudy, perdón que diga el profe Rudy, pero en el 76, Argentina adhirió, en 1976, en pleno proceso de dictadura, adhirió a los pactos de derechos humanos, o yo no entendí bien esas cuestiones. Gracias. Bueno, en principio te respondo yo una parte, después seguramente Rudy. En principio, el Estado argentino, en este contexto de aplicación del protocolo antipiquetes o protocolo Bullrich, como le llaman, está violando los tratados de derechos humanos. Primero porque ese protocolo no tiene proporcionalidad, tampoco tiene legalidad porque está censurando, es decir, el protocolo promueve que las fuerzas de seguridad desalojen los espacios públicos, no que controlen y garanticen el desarrollo de una protesta social. Entonces, Argentina en este momento está vulnerando tratados de derechos humanos. Más tarde o más temprano va a resultar condenada porque yo creo que va a terminar siendo llevada a una corte internacional, ya sea de la ONU o de la OEA, justamente por esto. Y segundo, que el derecho de protesta, en sus orígenes denominado derecho de resistencia, tiene esa denominación porque insta a los ciudadanos a no permanecer callados en el sentido de seguir demandando la vigencia de los derechos por esas vías o por otras que se encuentren y que representen el derecho de protesta. Permiso, voy a leer el mensaje de Lilia que me dice que no tiene micrófono y que le gustaría compartirlo. Lilia dice justamente, buenas tardes, creo que no todos tienen conocimiento de que la protesta en sí tiene su sustento en la Constitución Nacional. Por ello se demoniza tanto en la modalidad de protesta. También la sociedad se olvida que la manifestación de unos pocos suele ser el beneficio de muchos. Y ahí quedaría. Perdón, ahí termina el mensaje de la compañera. Bueno, y la pregunta que hizo la compañera, ¿cuándo Argentina ratificó los tratados? La Argentina terminó incorporando los tratados de derechos humanos en 1994 en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22. No sé si te referías a eso. Quien pidió la palabra Bien, ahora, perdón. Quien pidió la palabra ahora fue Camila. Perdón, Camila, que levantó la mano. Buenas tardes. Yo quería hacer justamente un comentario sobre el comentario de la compañera Lidia, que me llamó mucho la atención porque pienso exactamente igual este tema de que la sociedad se olvida que la manifestación de unos pocos suele ser el beneficio de muchos, y es algo que veo mucho en esta demonización, como bien dijo ella, también de la protesta, en el sentido de que lo veo en la cotidianidad, por comentarios de vecinos, de familiares que se quejan de las movilizaciones de protesta, por ejemplo, contra los derechos laborales, o contra las reformas laborales, cuando ellos mismos podrían estar, no sé, en un futuro, digamos, o sus hijos o nietos podrían estar damnificados por esas reformas, como por ejemplo la ley de indemnización,
y todas las reformas que se hacen contra el pueblo. Entonces, nada más eso, como me pareció importante resaltar de que capaz por ignorancia la gente se olvida de que ellos también pueden ser damnificados por parte del gobierno de turno o de la gente que tiene más poder, los funcionarios públicos que tienen más poder. Gracias, Camila. Bueno, muchísimas gracias por la participación de Cecilia, Catalina, Darío, Sebastián, Joana, Susana, Guillermo, Soledad, Lidia y Camila, y si me olvido de alguien que me rete nomás. Fueron muy ricas sus reflexiones. Creo que estamos aprendiendo mutuamente y este espacio es un claro ejemplo de poder expresarnos y participar y vamos a decirlo con toda la contundencia, hacer política. Hacer política no quiere decir hacer solamente política de un partido político. O sea, somos seres políticos. Ya desde nuestra propia estética, esencia, decencia, estamos haciendo política de algo. Y digo esto a colación de un cliché que está ahora últimamente de moda, de que yo no opino de política. Creo que es una línea bajada de la estratosfera que invita a no pensar, digamos, y nosotros invitamos a lo contrario, así a pensar, a reflexionar, a expresarnos, a participar. Fíjense cómo el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece los derechos políticos, que son los derechos de votar, digamos, o ser elegido como autoridad, pero también dice que es un derecho político el de participar en los asuntos públicos. O sea, los asuntos públicos nos conciernen a nosotros. O sea, los asuntos públicos nos resuelven la vida o no nos resuelven, digamos. O sea que naturalmente que sí tenemos que involucrarnos. Un dato. Las mujeres en nuestro país empezaron a votar en el año 1951 recién. Es decir, por ejemplo, la señora Mirta Legrand, que todos la conocen, que está viva, digamos, una persona que está viva, tiene una vitalidad, votó en el primer turno electoral en que votaron nuestras mujeres argentinas. Para tomar conciencia, imagínense de si las mujeres no hubiesen protestado por su derecho. O sea, ¿cuántas mujeres se expresaron, protestaron, peticionaron, circularon en aras de poder ejercer su derecho al voto? O sea, les cuento una pequeña historia sacada de una película, muy breve, una película argentina que las recomiendo, se llama Sentimientos. Y a propósito vi varias cursantes que están estudiando historia. Esta pequeña historia se da en una clase de historia en la facultad, en que en el medio de una clase de historia irrumpe una persona que estaba militando en una fuerza social, digamos, de la universidad, que puede ser cualquiera, digamos, ¿no es cierto? Y le pide permiso al profesor, interpretado por Víctor Laplace, le pide permiso para dejarle unos panfletos, unos volantes, digamos, seguramente de una protesta social de la época, digamos, universitaria. El profesor, muy amablemente, le concede, lo autoriza a entrar, y este pibe, bueno, empieza a dejar un panfleto en cada banco. Y hay una alumna que se enoja y dice, pucha, nos interrumpió la clase de historia nos interrumpió. Y el profesor, cuando el pibe termina de repartir los panfletos y se va, el profesor les dice muy brevemente que la historia del mundo, la historia argentina,
Por supuesto, es muy importante conocer, pero la historia más importante es la que estamos construyendo hoy nosotros. Esa es nuestra historia. Así que eso nomás quería compartir. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, honestamente estamos ya en el Sí, horario, en el cierre. de cierre. Quiero decir una cosita para redondear todas las participaciones de los cursantes y las cursantes, que nuestras sociedades tienen desigualdades estructurales que ponen seriamente en riesgo o desconocen seriamente la vigencia de los derechos humanos como universales, es decir, derechos que son para todos y todas. Entonces, mientras las injusticias persistan, las violaciones de derechos humanos persistan, la protesta social es el único recurso de tipo colectivo que puede canalizar esos reclamos. Entonces, la verdad es que tendríamos que debatir en nuestros propios ámbitos de nuestras vidas, ámbitos laborales, ámbitos educativos, el fortalecimiento de este derecho. Muchas gracias. Bueno, como decíamos recién, estamos ahí en el cierre. Sé que quedaron algunas intervenciones ahí, justamente algunos comentarios en el chat, y pido disculpas por no tener tiempo justamente como para poder compartirlos y seguir debatiendo. Pero bueno, en su defecto, lo que les pedimos, en su defecto justamente es esto, que bueno, que en todo caso en el próximo encuentro podamos seguir debatiendo. Porque bueno, como ya lo había planteado justamente Norberto, el profesor Liski en un principio, los derechos humanos están íntimamente relacionados. No se puede pensar en un derecho si no se lo piensa de una manera sistémica, ¿no? Entonces, de una forma u otra, eh, probablemente volvamos a hablar o volvamos a tocar este tema en otras instancias. Así es que muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por estar presentes. Bueno, nos estaremos comunicando por ustedes como siempre por medio del correo electrónico, justamente para acercar las novedades sobre el tema del aula virtual y bueno, y los próximos encuentros. Gracias a la profesora Nora Maciel y gracias a Rudy por el debate de hoy, que la verdad que fue muy rico. Es muy rico todavía, nos deja pensando bastante, así es que bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profes. Abrazo.